En esta clase nos vamos a ocupar de uno de los niveles de análisis lingüístico, que es la morfología. Como vimos hasta el inicio, cuando revisamos las definiciones de gramática, vimos que una definición restringida de gramática hacía referencia a dos niveles de análisis, el nivel morfológico y el nivel sintáctico. En esta materia nosotros nos vamos a ocupar de esos dos niveles. En esta clase nos ocupamos de la morfología. Esta es la imagen que viene apareciendo en las distintas presentaciones, pero acá la diferencia es que está señalada la palabra tapa. Si yo les pidiera en este momento que ustedes me dijeran cuál es el significado de tapa, en este contexto seguramente no tendrían ningún problema. Me podrían decir el significado, pero también podrían pensar en un montón de palabras asociadas a la palabra tapa, que tienen alguna parte de la palabra y que se relacionan con ese significado. Si vemos estas imágenes, vemos una tapa, una tapita, un tapón, un tapado, una mano que está tapando el sol, es decir, tapar, una botella destapada, alguien que está destapando, está haciendo una destapación, un destapador, alguien que está destapado, destapada y una contratapa. Como vemos, todas estas palabras tienen algo en común, tienen la forma tap. En algunos casos se agrega o la palabra va cambiando en su estructura y ese cambio implica un cambio de significado. Por ejemplo, yo digo tapita, tapita lo puedo comparar con la palabra gatito o zapatito y ese ito, ita, da idea de disminución. En cambio, tapón yo lo puedo comparar con palabras como callejón, como sillón y ese on da la idea contraria, la idea de aumento. En el caso de destapada, referida a la imagen que se encuentra en la segunda línea, ¿sí? Destapada, ya hay un elemento que se agrega antes de la forma tap y que significa sacar. En el caso de destapador, tiene ese mismo elemento, pero además tiene otro elemento que es dor, que indica objeto. En el caso de contratapa vemos dos palabras juntas, pero todas tienen en común que tienen un elemento que es tap, que se repite y que permanece. La morfología se va a ocupar del análisis de estos elementos que forman parte de la palabra. Entonces, el objeto de estudio de la morfología es el estudio de la estructura interna de la palabra. Está marcado con un tic verde porque se ocupa de la parte de adentro de la palabra, para decirlo más claramente. De lo que no se va a ocupar es de los elementos que están alrededor de la palabra. Por ejemplo, no se va a ocupar de las oraciones, no se va a ocupar de los textos. Se va a ocupar simplemente de la palabra. En cuanto a los objetivos, la morfología tiene tres objetivos, entre otros más específicos. Es estudiar la forma de la palabra, la estructura interna de la palabra y los procesos de formación de una palabra, es decir, cómo una palabra llega a ser lo que es. Para comprender este aspecto de la morfología, es interesante abordar la clasificación de las palabras desde el punto de vista morfológico. Desde el punto de vista morfológico, las palabras se clasifican en simples, complejas y compuestas. Las palabras simples son aquellas que no tienen estructura interna, es decir, son monomorfemáticas, tienen un solo morfema y por lo tanto nosotros no las vamos a analizar como son las palabras sol, sal, gota, por ejemplo, que no pueden ser analizadas internamente. Las palabras complejas son aquellas palabras que van a tener estructura interna y que pueden ser analizadas internamente, como llavero, amable, gotas, deseaban. Y la palabra compuesta es aquella palabra que tiene o está formada, como su nombre le indica, por dos elementos que se componen para dar un significado nuevo. Como vemos en esta diapositiva, en la palabra simple no marcamos distintos elementos dentro de esa estructura de palabras porque no los tiene. En la palabra compleja sí los marcamos. Por ejemplo, en llavero, llavero viene de llave. Entonces marcamos llav y después marcamos ero. Ero significa objeto. En el caso de gotas, nosotros no marcamos gota, no marcamos en gota ningún elemento, pero sí lo marcamos en gotas. ¿Por qué? Porque gotas tiene un morfema, es decir, una parte de la palabra, que es esa S, que indica plural. Por su parte, las palabras compuestas, al denominarse palabras compuestas, implican más de un elemento y por lo tanto también se analizan dentro del nivel morfológico. Para sintetizar entonces,
Las unidades de la morfología son la unidad superior, es decir, la máxima unidad es la palabra, y la unidad mínima, que tiene significado, es el morfema. Por último, vamos a indicar que la morfología tiene dos líneas de análisis, que son la morfología léxica y la morfología flexiva. La morfología léxica se ocupa de la formación de nuevas palabras y de los temas complejos, y tiene que ver con palabras nuevas que tienen nuevo significado. Por el contrario, la morfología flexiva estudia la formación de palabras ya construidas sobre un mismo tema, que se diferencia de la morfología léxica, porque en la morfología flexiva no hay cambio de significado, y en la morfología léxica sí. Vamos a ampliar todos estos temas en las próximas clases.